nosotros estamos acá, entre los jóvenes, estamos estudiando Romanos. Estamos teniendo una exposición de Romanos donde a cada 2 semanas nosotros compartimos un poco de un texto de Romanos, siguiendo del capítulo 1 hasta el final de Romanos, que no sabemos cuándo va a ser, porque estamos en el capítulo 2 todavía. Y recién vamos a empezar el capítulo 2, ya empezamos el capítulo 2, pero ahora vamos a Romanos 2, del 11 al 16. Pero hay algunas cosas importantes para que podamos comprender un poco más este texto. Primero es recordar de todo lo que pasó antes. Pido a David solo que me pase mi mochila para que yo venga por mi Biblia. Bueno, ¿alguien pudo leer este texto de Romanos 2 del 11 al 16 antes del día de hoy? Y es un texto bastante interesante que nos va a ayudar con algunas preguntas que tenemos. Yo tenía estas preguntas y de verdad me ayudó un montón este texto. Y les cuento que yo vuelvo a predicar solamente en agosto, así que literal, ya tenemos todas las personas que van a predicar hasta agosto, entonces aprovechen aprovechen porque no voy a hablar hasta agosto, o aprovechen porque solo en agosto yo voy a hablar. Así que podamos tener un momento lindo acá hablando sobre Romanos. Entonces, el capítulo 1 de Romanos empieza con una salutación de Pablo. Pablo envía la carta a los romanos porque él no conocía la iglesia de Romanos, porque no fue el que empezó la iglesia, pero él envía la carta porque él quería hacer una presentación de quién era él, porque él ya era conocido y muchos creían que Pablo era como un mercenario que usaba la fe para ganar dinero. Y Pablo está enviando y hablando, vea, yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo. Él se presenta a esta carta. Y la idea de la carta es que Pablo quiere que Roma sea un apoyo para el viaje misionero que él va a hacer a España. Entonces, la carta tiene un contenido misionero. Pablo habla mucho sobre misiones porque él quiere que los de Roma le puedan conocer para apoyarle para ir a España. Entonces, comienza con una salutación. Después Pablo habla sobre el deseo que él tiene para visitar a Roma. Habla sobre el poder del Evangelio. ¿Y cuál es el poder del Evangelio? Es un poder de salvación. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Esto está en el versículo 16 de Romanos 1, que ya pasamos. Y entonces Pablo, desde el versículo 18 del capítulo 1, empieza a hablar de la culpabilidad del hombre. Entonces, hasta el capítulo 3, Pablo simplemente está hablando sobre condenación. Está hablando que somos inexcusables, ¿cómo? ¿Sí? Bueno, está bien. Entonces, no tenemos excusa ante Dios porque todos estamos condenados. Y Pablo va en el capítulo 1 hablando principalmente sobre los gentiles, que conocieron a Dios, pero no alabaron como Dios. Y pasa todo del versículo 18 hasta el 32 hablando sobre toda la humanidad de esta manera. Y el capítulo 2, él empieza hablando ahora un poco más directamente a los judíos, que fue lo que Pastor Volati comentó con nosotros en el último mensaje. Que cuál era el sentimiento de los judíos, que se sentían superiores y querían juzgar a los gentiles, pero no miraban para ellos mismos. Y no percibían que ellos mismos también estaban condenados. Y esto va hasta el versículo 10. Pablo va hablando sobre la culpabilidad también de los judíos y del justo juicio de Dios. Y ahí tenemos el versículo 11, donde él dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y acá vamos a empezar nuestro versículo que va del 12 hasta el versículo 16. Hoy vamos a estar comentando sobre principalmente 4 puntos. Y a la medida que nosotros vamos avanzando, vamos conociendo un poco más estos puntos. Pero me gustaría leer estos versículos, y quien está con la Biblia, yo voy a leer en la versión Reina Valera, desde el versículo 11. Dice así: porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados.
Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces vamos a pasar por estos versículos y comentando un poco. Y hay algunas preguntas que tenemos que responder hoy con estos versículos. La primera es como, ¿hay grados de condenación? ¿Hay grados de severidad de Dios en el día del juicio? Es una pregunta que yo ya hice para mí algunas veces, pero no sabía contestar. Pero quizá algunos tienen la misma cuestión. Otra pregunta. ¿Cómo Dios puede ser justo condenando pueblos que nunca escucharon de Cristo? Es una pregunta buena también. Después, ¿cómo puede ser mínimamente justo? Imagínate, un Dios santo, poderoso, maravilloso, perfecto, juzgar según sus normas las personas fallas y pecadoras. ¿Cómo puede esto ser justo? Un Dios tan grande, maravilloso, perfecto, que es imposible pecar, juzgar al que peca. O sea, siempre que peca va a ser condenado, imposible. Entonces, ¿cómo esto puede ser mínimamente justo? Pasar eso. Entonces, hay grados de condenación. ¿Cómo puede ser justo? ¿Cómo Dios puede ser justo condenando pueblos que nunca escucharon de Cristo? ¿Y cómo puede ser mínimamente justo un Dios santo juzgar según sus normas las personas fallas y pecadoras? Y bueno, estas son algunas preguntas que nos va generando el texto, porque seguramente pasó con ustedes, pero pasó conmigo también. Mientras vamos hablando sobre Romanos, algunas preguntas que teníamos antes fueron respondidas, pero suele pasar que nuevas preguntas empiezan a salir a la luz. Y esto es muy bueno. Quiero dejar muy claro que para los cristianos es muy importante tener dudas. Es muy importante leer un texto y decir, bueno, pero qué raro eso. Tengo dudas al respecto de eso. Es muy bueno porque cuando nosotros sabemos que la palabra es perfecta y que en la palabra tenemos la respuesta, nosotros podemos con tranquilidad tener dudas y buscar en la palabra la respuesta para estas dudas. Entonces, las dudas son el anticuerpo del cristiano. Un cristiano necesita tener dudas para sanar estas dudas, para estar firme y fuerte. Un cristiano que nunca tuvo dudas, o sea, muy probablemente nunca leyó la palabra o nunca estuvo atento a una prédica, a un sermón. Las dudas son importantes y tenemos que tener estas dudas, y preguntas son generadas por medio de estas dudas. Entonces, estas son algunas que nosotros vamos a contestar. Y bueno, ya hice la observación general que Pablo acá está hablando puramente condenación. Pablo no está explicando cómo uno puede hacer para ser salvo, sino que está hablando que todos están condenados. Y es el trabajo de Pablo hasta el capítulo 3 hablar exclusivamente al respecto de eso. En el versículo 21 del capítulo 3, Pablo va a como cambiar la manera de hablar y va a empezar a hablar sobre cómo viene esta salvación ahora. Claro que en todas las prédicas nosotros vamos a comentar sobre de dónde viene la salvación, porque el objetivo de una exposición es justamente eso. Y bueno, tenemos el versículo 11 que dice, porque no hay excepción de personas para con Dios. Y imagínate a algunos judíos escuchando eso, y quizá uno va a levantar la mano y va a decir, pero Pablo, ¿cómo Dios puede juzgar con justicia y sin excepción de personas si la ley fue dada para nosotros los judíos? O sea, ¿cómo puede Dios no hacer excepción de personas si la ley fue dada a un pueblo? ¿Cómo Dios va a juzgar con justicia? ¿Y cómo puede ser eso un juicio justo delante de Dios? Y esta es una pregunta que muy probablemente nosotros hicimos, y es una pregunta que lleva a la otra pregunta. ¿Qué pasa con las personas que nunca conocieron a Cristo? ¿Hay condenación para ellas o son libradas pues pecaron en ignorancia? Y esta es una pregunta que no podemos pensar que es una pregunta sencilla, porque si uno piensa que una persona que pecó sin Cristo no va a ser condenada, es lo mismo que decir que no necesitamos enviar misioneros a los pueblos. Porque enviar misioneros a los pueblos para predicar el evangelio, la verdad sería llevar condenación a esta persona, porque ellas no conocían y ya estaban salvas. Ahora van a conocer y pueden perecer.
Entonces es una pregunta que lleva a un pensamiento misionero. O sea, la visión de misión de la iglesia. Esta pregunta es una pregunta que puede cambiar el pensamiento de misión. Entonces, ¿qué pasa? Y es la pregunta que el judío podía hacer. Pero Pablo, ¿cómo puede ser justo Dios juzgar si la ley está con nosotros y no con ellos? Y Pablo empieza a explicar que el juzgamiento de Dios va a ser según el conocimiento que cada uno tiene. Y que este conocimiento está basado en la ley. Está basado en la ley. Y ahí necesitamos comprender qué significa esta ley. ¿Qué es la ley? Bueno, nuestro Dios, ¿cuáles son los atributos de nuestro Dios? Dios es santo, Él es justo, misericordioso, bondadoso, perfecto, es un Dios celoso, fuego consumidor, pero también hay un atributo que es un Dios moral, es un Dios que tiene una moralidad dentro de Él. Y además de eso, es un Dios que tiene una voluntad. Nuestro Dios tiene una voluntad y esta voluntad es expresada en lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos que Dios entrega a Moisés. Y si nosotros empezamos a mirar los 10 mandamientos, nosotros empezamos a conocer un poco más de Dios. O sea, sabemos que Dios es un Dios celoso por su propio nombre, porque en la ley está escrito para no tomar el nombre de Dios en vano. Esto significa que Dios es celoso con el propio nombre y que no debo adorar otros dioses. Dios es celoso con el propio nombre y la ley me dice eso. Sé también que Dios es un Dios que puso una jerarquía en la vida humana, en la sociedad humana, porque Él ordena que tenemos que obedecer a nuestros padres. O sea, hay autoridades en nuestra vida y sabemos eso por medio de la ley. Es un Dios que valora el matrimonio y la familia, porque es un Dios que encuentra el adulterio y la ley expresa eso, para no codiciar. Es un Dios que encuentra el adulterio, entonces es un Dios en favor del matrimonio, y es un Dios que da cosas buenas a las personas, porque hay un mandamiento que dice que no podemos hurtar, y hurtamos porque generalmente queremos las cosas que son de los otros porque son cosas buenas. Entonces la ley de Dios es la expresión de quién es Él. La ley de Dios es la expresión de quién es Él, y toda la humanidad va a ser juzgada mediante lo que es correcto según esta ley. Entonces, ¿cómo Dios puede ser justo en este juicio si hay pueblos que no recibieron esta ley? Y vamos a la respuesta de Pablo, el versículo 12. Él dice: porque todos que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y el primer punto acá es aclarar que Pablo otra vez está hablando sobre juzgamiento. Entonces, cuando él habla sobre perecer, cuando él habla sobre juzgar, él no está hablando, no pone una connotación de vida eterna en eso. Está hablando sobre un juzgamiento que va a venir con una condenación. Y Pablo divide la humanidad en dos grupos. Un grupo que peca sin la ley y un grupo que peca con la ley. Y sobre el primer grupo, que es los que pecan sin la ley, Pablo habla así: visto que pecaron sin la ley, van a perecer sin la ley. Entonces, visto que pecaron, van a ser juzgados y van a perecer. Y este parecer está relacionado con el juicio que él estaba hablando en los versículos anteriores. Y si nosotros vamos, por ejemplo, nos genera otra duda. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Romanos 4:15, Pablo dice así: pues la ley produce ira, por donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pablo en Romanos 4 parece decir que sin la ley no hay pecado, pero en el versículo 12 del capítulo 2 está hablando que unos pecaron sin ley, y sin ley van a perecer. Lo que Pablo está hablando acá es que estas personas no van a ser juzgadas según la ley de Moisés. No van a ser juzgadas según la ley de Moisés porque no la conocen. Cuando Pablo habla sobre esta ley, está hablando sobre los 10 mandamientos y todo lo que él dijo a Moisés. Estas personas no van a ser juzgadas por una ley que no poseen. Sin la ley revelada, ellos pecaron, y sin esta ley que fue revelada, ellos van a perecer. Este va a ser el final. Y acá nosotros tenemos, en este versículo, tenemos una connotación también de grados de juicio. Así como podemos mirar en algunos evangelios también, que Jesús habla que habrá un grado de juicios. Habrá una dureza distinta de juicio
que va a seguir el conocimiento de cada uno. Y Pablo va a volver a hablar sobre estas personas en el versículo 14. El 14 y el 15, él va a volver a hablar sobre esta persona. Hasta ahí vamos simplemente a reflexionar al respecto de eso. Sin ley pecaron, o sea, hubo un pecado. No conocían la ley, pero hubo un pecado y sin esta ley van a perecer. Y el otro grupo es el grupo que pecó con la ley. Entonces, él no dice que estas personas van a perecer, sino que estas personas van a ser juzgadas. Por la ley serán juzgados, hace referencia al juzgamiento que va a venir con una condenación. Entonces, como yo comenté, no está hablando sobre vida eterna, sino que sobre condenación. Y la ley acá otra vez es presentada como un criterio de juicio de Dios. Dios va a juzgar según la ley a estas personas que pecaron según la ley. Entonces, acá un judío podría... No podría, porque los judíos pensaban así, como comentamos en los primeros versículos del capítulo 2. Se creían un poco más, no un poco más, se creían más que los otros porque tenían esta ley, porque eran el pueblo escogido de Dios. Entonces se sentían, lo que pasaba en Israel en este momento era así: si naciste en Israel y está en Israel y vive según las costumbres, está salvo. Todo Israel va a ser salvo y no hay otra. Entonces ellos pensaban así. Y Pablo entonces habla en el versículo 13 para este pueblo. Entonces la división está así. Primero Pablo está hablando sobre el juicio justo de Dios en el versículo 12. Dios es justo, por eso los que pecaron sin ley van a perecer. Y los que pecaron con ley, por la ley serán juzgados. Y ahora Dios va a hablar sobre los judíos, versículo 13. Después Pablo va a hablar sobre los gentiles, versículo 14 y 15, y después Dios va a hablar sobre el juicio que va a haber. Y el versículo 13, hablando a los judíos, él dice así: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces Pablo empieza a ya refutar a estos judíos, hablando simplemente que oír y conocer la ley no es suficiente para salir de un juzgamiento. Oír y conocer la ley no es suficiente, es necesario cumplirla por completo. Si quiere ser justificado por la ley, necesita cumplir 100%. Entonces Pablo acá de ninguna manera está hablando sobre ser justificado por obras. Puede sonar que Pablo está hablando al respecto de eso, porque él dice: no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pero Pablo está hablando de un hacedor de la ley que cumple 100% de la ley, o sea, en el grado máximo, porque la justificación por la ley está en la perfección de las obras. Y la pregunta es: ¿alguien puede cumplir 100% con esta ley? Entonces Pablo está hablando: escucha, ustedes que piensan que simplemente por oír están salvos, no son los oidores, son los hacedores. Y ahí en este momento, como comentó Pastor Volati acá, quien nunca pecó, que tire la piedra. Acá en este momento los judíos bajan la cabeza: bueno, no tenemos excusa también acá, porque no son los oidores, sino los hacedores. Y Pablo es muy acertado cuando él usa el verbo oír, porque los judíos aprendían la ley escuchando en las sinagogas. Escuchaban el mensaje, muchos ni tenían la propia ley en sus manos para leer después, sino que escuchaban y conocían la ley por medio de escuchar. Por eso Pablo usa el verbo oír, no son los oidores, no son los oidores. Y todos se sentían así porque todos aprendieron por base en eso. Y esto sirve mucho en una aplicación práctica para nuestra generación, que es una generación donde muchos vienen, escuchan sermones, vienen a un grupo, están con el grupo y creen que por escuchar sermones, creen que por hacer parte de un grupo están salvos. Están pensando igual que los judíos. Pero hay una frase que yo vi, creo que era 2016, y me quedó en la cabeza, y mientras estaba armando esto, yo busqué la frase, una sentencia que dice así: es posible que haya sido bautizado en la iglesia, es posible que haya sido criado en la iglesia, servido en la iglesia,
Es posible que te haya casado en la iglesia y muerto en la iglesia, que te haya sido velado en la iglesia y que todavía despiertes en el infierno si simplemente estás en la iglesia y no en Cristo. Estar en la iglesia, escuchar sermones, estar en un grupo de jóvenes como este, venir a los domingos de escuela dominical, el mensaje después, no te hace salvo de ninguna manera, porque no son los oidores, son los hacedores. Y acá no digo que los que intentan hacer obras van a ser salvados, sino que la perfección y nosotros somos justificados porque Cristo cumplió todo por nosotros, y descansando en Él nosotros encontramos la salvación. No son los oidores. Escuchar sermones no te va a hacer salvo para nada. La verdad te va a traer más juicio. Vas a atesorar juicio para tu vida mientras escuchas sermones y no practica nada. Mientras está en la iglesia pero no vive una vida cristiana. Simplemente está atesorando para ti ira para el día del juicio de Dios. Porque Pablo también habla de eso para los judíos en el versículo 5. Vea cómo dice a los judíos: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto está pasando con la vida de cada uno acá que cree que por escuchar sermones está bien con Dios. No está bien con Dios, está atesorando ira, porque has recibido el mensaje y has rechazado este mensaje. Entonces es bueno para reflexionar al respecto de eso. Entonces Pablo deja muy claro que vamos a ser juzgados según el conocimiento de cada uno. ¿Y cómo sería el juzgamiento de aquellos que escucharon al respecto del Hijo de Cristo y escucharon mucho, pero no vivieron según este sacrificio? ¿Cómo sería el juzgamiento de esta persona? ¿Con cuál severidad van a ser juzgadas? Esto es muy importante para que podamos reflexionar. Hay gente en el medio del pueblo que no es pueblo. Nacer en Israel no te hace salvado, no te hace israelita. Estar en la iglesia no te hace pueblo. Entonces, este es el gran punto. En el Evangelio de la Gracia, los simples oidores no demuestran que no reposan sobre el sacrificio de Cristo. Entonces, reflexiones sobre tu vida al respecto de eso. Los judíos creían que por escuchar estaban bien y no estaban. Y nosotros tampoco. Por escuchar mensaje no estamos bien. Y Pablo entonces empieza a hablar al respecto ahora de los gentiles. Entonces él como da un cachetazo en los judíos y ahora va a hablar con los gentiles. Y él dice así. Vea que él empieza de la misma manera. Él dice, ¿por qué todos los que sin ley han pecado? Y después en el 13, ¿por qué no son los oidores? Y acá él va a decir, ¿por qué cuando los gentiles? Y entonces él dice, ¿por qué cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos? Entonces acá Pablo está hablando, vuelve a hablar al respecto del grupo de personas que no recibieron la ley de Moisés y explica por qué razón este grupo también está condenado. Y yo voy a hacer algunas preguntas para ustedes y de una manera moral ustedes me van a decir si está bien o si está mal. Ayudar a una persona, ¿está bien o está mal? Está bien. Matar a una persona inocente, ¿está bien o está mal? Torturar a una persona, mal. Mal, ¿no? Mal, ¿no? Bueno. Robar algo que no te pertenece, que robar es hacer eso, pero está mal. Sacar ventaja, mal. Engañar con mentiras, mal. Sabemos de eso, pero les cuento que no es solo nuestra sociedad, porque tenemos una cultura cristiana que sabe que esto es malo. Porque si nosotros vamos a tribus indígenas distantes, remotas, cuando son encontradas estas tribus, hay este pensamiento moral dentro de ellos también. No, que eso, no se puede hacer eso. No, porque matar es malo. Y no hay una sociedad, por más mala que sea y más como corrompida que sea, que no tenga leyes que tengan que punir a las personas que hacen lo que es malo. Y este conocimiento de malo y bueno viene de algún lado. Es una norma de justicia que está
en nosotros que Pablo va a hablar en el otro versículo. Pero decir que las personas que no conocen a Cristo no pueden ser juzgadas es ignorancia, porque esta persona tiene una norma de justicia. Porque Pablo está hablando, los judíos, los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley: no matar, no hurtar. Ellos son ley para ellos mismos. Y los gentiles, por lo tanto, poseen una ley, porque Pablo está hablando de eso. No es la ley de Moisés, sino que es otro tipo de ley. Es una ley, una norma de la ley que está en el corazón, que va a exponer más en el otro versículo. Y así nosotros quedamos simplemente sin excusa para decir que una persona que no conoce a Cristo no puede ser juzgada, porque hay una ley por la cual va a ser juzgada, que es una ley moral. Y van a llegar ante Dios y Dios va a decir: bueno, ¿sabías que era malo mentir? Mentiste. ¿Sabías que era malo hurtar? Hurtaste. Entonces, esto nos muestra otra cosa respecto de nuestra sociedad, que vivimos mucho hoy en día, que es el relativismo. Personas que dicen que, no, hay una verdad particular de cada uno. Tú tienes tu verdad, Valeria tiene la verdad de Valeria, Milena tiene la verdad, y ahí está, estamos bien, vamos a vivir bien así. Mientras lo que la palabra dice es que no, hay un cierto y hay un incorrecto. Hay un cierto y hay un incorrecto. Entonces cuando escucha eso sobre el relativismo, que entre en un oído y salga por otro, porque simplemente no existe eso en la palabra de Dios. Hay una cosa que es cierta, hay una cosa que está incorrecta. Las personas que creen que la verdad es relativa, seguramente a ella les parece mal ser traicionada. O sea, intente hablar con una persona respecto a eso. Ella va a decir: no, esto es malo. ¿Y es malo por qué? Porque hay alguna cosa dentro de ti que dice al respecto de eso. Hay una normativa moral dentro de cada uno de nosotros, y esto es una cosa que el propio Dios puso en nuestra naturaleza. Dios puso esto en nuestra naturaleza porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces cargamos esta normativa dentro de nosotros. Y actuar con esta moral, cuando actuamos con esta moral, somos ley, o sea, somos objeto de condenación para nosotros mismos. Solo que yo piense, bueno, esto es malo, ya soy un objeto de condenación para mí mismo, porque ya me estoy condenando, porque si sé que es malo y aún así practico, estoy mal. Y ahí vamos al versículo 15, que él sigue lo que está hablando al respecto de los gentiles, y él dice: son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces Pablo no está hablando que la ley está en el corazón, sino que la obra de la ley sí está. Hay una normativa moral. O sea, en mi corazón no puedo decir que yo sé, como estaba en la ley de Moisés, que era malo comer cerdo. No está en mi corazón. Pero una normativa moral de la ley sí está. Yo sé que es malo matar, yo sé que es malo hurtar. Entonces, cuando Pablo dice dando testimonio su conciencia, está hablando que cuando las personas hacen una cosa que es mala, la propia conciencia viene y dice: esto está malo. Y esta conciencia va o en algún momento a acusar y decir está malo, o en algún momento va a defender, decir está bien, hiciste bien, ayudaste a una persona, la persona estaba con dificultad, ayudaste, hiciste bien, o no debías hacer eso, hiciste mal. Y antes de conocer a Cristo, yo tenía cosas que yo hacía que sabía que estaba mal. No sé si pasa con ustedes, pero por ejemplo, antes de conocer a Cristo, y eso estaba comentando con Rafa hoy, yo veía pornografía y yo sabía que estaba mal, pero no conocía a Dios. Yo no conocía, nunca nadie habló esto está mal, Murilo. Pero cuando yo consumía este tipo de cosas, yo me sentía mal, me sentía sucio. Pero no conocía a Dios, pero me sentía mal. Y esta es una normativa de la ley que estaba en mi corazón, que está mal hacer eso. Nadie me dijo que estaba mal, pero me sentía mal. Cuando nosotros muchas veces
pasa que mentimos a nuestros padres. Deberías sentirte mal con eso porque hay una normativa moral en nuestro corazón que dice que esto está mal. Así que no tenemos excusa ante Dios. No tenemos excusa ante Dios. El gran punto es que nadie, mismo sin la ley de Moisés, es capaz de cumplir estos razonamientos morales también. Entonces, cuando pensamos en los indígenas, cuando pensamos en los aborígenes, cuando pensamos en personas en Asia, África, Europa, América, Oceanía, que no conocen a Dios, estas personas van a perecer también, y están pereciendo en este momento, porque hay una norma moral dentro de cada una de estas personas. ¿Y cuánto de nosotros nos importamos en orar por misiones? ¿Cuánto nosotros aportamos por misiones? ¿O conocemos a algún misionero, enviamos un mensaje, cómo está, cómo puedo ayudar, petición de oración? Personas que están yendo a otros lados para hablar al respecto del Evangelio para poder salvar a estas personas que están pereciendo. ¿Cuántos de nosotros ya se preguntaron si tiene un llamado misionero? Y muchas veces la respuesta es que uno tiene un deseo de ir a otros lados, tiene un deseo de ir a donde otros no quieren ir, pero muchas veces quiere callar este deseo. No haga eso. No haga eso. Porque hay personas que están pereciendo, y cuando nosotros conocemos a Cristo y conocemos la palabra, tenemos que desear ir a esta persona, porque nos duele saber que esta persona está pereciendo. ¿Acuerdan cuando estábamos en la prédica del domingo? Estaba hablando sobre bienaventurados los que lloran. Es esto, mirar la condenación que hay sobre la vida de otras personas también, y tener un llanto ante eso. Estas personas están pereciendo. Y ya miraron sus colegas de universidad, colegio, trabajo, y pensaron: no conocen a Cristo, están pereciendo. Van a perecer en el día del juicio. ¿Y cómo tu corazón actúa frente a eso? ¿No quema este corazón y desea compartir el Evangelio? Si no pasa eso, hay que empezar a evaluar nuestra vida y cómo estamos ante Dios. ¿Cómo estas personas van a creer si no hay quien predique a estas personas? Entonces es bueno, importante reflexionar. Y esto es un consejo y un desafío. Muchas veces creemos que no tengo que estar muy preparado teológicamente para evangelizar a una persona. Pero tú no necesitas conocer profundamente teología para evangelizar a alguien. No necesitas llegar a una persona y decir: bueno, conocí a Lutero, conocí a no sé quién, conocí a tal persona, conocí la historia de la iglesia. No necesita eso. Podemos empezar a evangelizar a las personas con este punto de contacto que tenemos, que es la ley moral que hay en el corazón de cada uno. Muchas veces, charlando con personas, yo pregunté: pero ¿no sabes que esto está mal? Y la persona decía: sí, yo sé que está mal. Y la persona no conocía a Dios. Y ahí empezar a explicar: bueno, ¿sabes por qué te sientes así? Y empezar a charlar. No necesitamos conocer una teología profunda para hablar de Dios, pero necesitamos sí el deseo de compartir el mensaje de salvación, porque estas personas están pereciendo. Entonces, predique el Evangelio, discipule a personas que están cerca de ti, descansen en Cristo, porque solo así nosotros vamos a vivir una vida santa. Y comenté que era corto en el día de hoy. Estamos llegando al último versículo, que cuando leemos así no parece que tiene un contexto bueno, pero vamos a leer el versículo 12 y enseguida leemos el 16. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. Entonces, así tiene un poquito más de sentido el versículo 16, porque si leemos después del 15 ni parece que tiene un contexto, acusándoles o defendiéndoles en el día que Dios juzgará. Pero el versículo 16 está hablando tanto de los judíos cuanto de los gentiles. Dios va a juzgar. Y acá hay el primer punto: habrá un juicio que todos nosotros vamos a pasar, inclusive los creyentes van a pasar por este juicio. Pero el tema es que ahí vamos a tener abogado, vamos a tener Cristo, el mediador,
y aquel que nos justifica. Pero habrá un juicio. Y yo voy a saltar al final que Pablo dice conforme a mi evangelio, porque muchas veces uno puede pensar como que Pablo se está creyendo mucho mi evangelio. O sea, el evangelio no es de Pablo, es de Cristo. Pablo sabe de eso. Él simplemente está hablando este evangelio por cual yo fui llamado, que él comenta en el capítulo 1, en los primeros versículos. Está hablando, este es mi evangelio. Esto que estoy predicando que habrá un juicio. Este es mi evangelio. Entonces, cuando Pablo habla mi evangelio, simplemente está hablando al respecto de eso. Y en el día que Dios juzgará. Y este es el versículo que sigue, es un cierre para el versículo 12. Y quizá acá alguien podría levantar la mano para Pablo y decir, pero Pablo sigue siendo injusto, porque como Dios, que es santo, perfecto, maravilloso, no puede pecar, va a juzgar el hombre que peca. O sea, no es Dios y es el hombre va a salir mal siempre. Y acá está la respuesta: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Jesucristo, aquel que vino, se hizo hombre, sufrió, padeció, sufrió tentación, pero no cedió a las tentaciones. Murió para la salvación de los que aceptaron el sacrificio y para la terrible condenación de los que rechazaron. Este Cristo va a estar en el juzgamiento. No es simplemente un Dios que no puede pecar, sino que es Dios hombre. Va a estar mirando en los ojos de estas personas para el juicio. O sea, esto es la justicia de Dios, porque Cristo vino para eso también. Cristo vino para la salvación. Y si hay una salvación es porque hay una condenación. ¿Y qué excusa vamos a tener frente a Cristo, que vino para dar una nueva vida y rechazamos esta nueva vida? Que puso una norma moral de la ley en nuestro corazón, pero no cumplimos. No tendremos excusa ante Cristo. Y Pablo muestra que habrá un juicio hecho por medio de Cristo. Y tanto los judíos cuanto los gentiles serán expuestos en vergüenza ante este juicio. Y la conclusión que tenemos es que este pasaje nos enseña que hay grado de juzgamiento y por supuesto grado de condenación. Los que no recibieron la ley, los que recibieron la ley y los que conocieron el Evangelio. Que conociendo el Evangelio aún así rechazaron el Evangelio que están escuchando hoy. Y seguramente para estos últimos que conocieron el Evangelio y rechazaron, el juzgamiento va a ser más severo. Pues conociendo al Hijo, rechazaron al Hijo. Y quiero hablar, por final, a 3 clases de personas en el día de hoy. Los que no conocieron a Cristo hasta el día de hoy. No sé si tenemos alguno acá que nunca escuchó sobre Cristo, pero este es el Evangelio de Dios. Y Cristo es el poder de Dios para la salvación de tu alma. Si está apartado de Dios, vive en tus pecados, está caminando para la condenación, porque tu conciencia te condena, porque tú sabes que estás haciendo cosas malas. Hay que rendirse a este evangelio, hay que arrepentirse de tu pecado y vivir una vida que agrada a Dios por medio de Jesucristo, una vida de santidad. Quiero hablar también a las personas que conocen a Cristo, vienen a reuniones, escuchan sermones, pero no viven en Cristo. Y esto es muy en serio. Escuchar sermones es importante. Es bastante importante. Venir a la iglesia es importante, es bastante importante, pero no es suficiente. Esto no te asegura de absolutamente nada. En el día que Dios juzgue por Jesús tus secretos, solamente habrá condenación para ti. ¿Cuántos sermones, consejos, exhortaciones ya recibimos, pero nunca ponemos en práctica? ¿Cuántos pecados tenemos en nuestra vida que no tenemos ganas de sacar este pecado de nuestra vida? No, está ahí. Un día yo salgo de este pecado. No. Este es un mensaje para ti, para que tú puedas percibir que está caminando a una condenación, porque ser oidor no te hace justo. Hace justo ser hacedor. Y en Cristo podemos ser justos, porque Cristo cumplió por nosotros. Y quiero hablar también a los que conocen a Cristo y viven esta nueva vida, que escuchan sermones, porque sé que hay aquí personas que escuchan sermones, que vienen a la iglesia porque tienen un deseo verdadero de conocer a Cristo y vivir para Él.
quiero pedir para que tú puedas pedir de Dios esta angustia por estas personas que están pereciendo. Puedes pedir de Dios este deseo de predicar el Evangelio. Falta esta angustia en la vida de muchos cristianos. ¿Y cuál fue la última vez, por ejemplo, que lloramos por los perdidos? ¿Cuál fue la última vez que lloramos? No necesariamente literal, sino que un llanto espiritual por las personas que están pereciendo. No simplemente en los lugares que no conocemos, sino que en Argentina, en tu barrio, si vives en un departamento, en tu edificio, seguramente hay personas que están perdidas ahí. ¿Cuánto tu corazón es atraído a llevar el Evangelio a estas personas? Tú puedes estar en Cristo, pero aún así estar con este fuego un poco apagado. Hay que animar este fuego. Cuando Cristo habla a los discípulos que ellos eran luz y sal, la manera como Cristo está hablando es que solamente ustedes son luz, solamente ustedes son sal. No vamos a esperar luz de otras personas del mundo, no vamos a esperar sal de otras personas del mundo. Nosotros que creemos en Cristo, reconocemos el sacrificio y vivimos, somos sal y somos luz. Solamente los discípulos de Cristo son verdaderamente así. Pero jamás nosotros podríamos ser luz y sal solos. Primero, tenemos nuestra comunidad para ser sal y luz, y principalmente tenemos a Cristo, porque aquel que comenzó la buena obra perfeccionará hasta el día. Entonces, que nosotros podamos estar reflexionando al respecto de eso, sobre estas personas que están perdidas, y principalmente a ti que simplemente es un oidor de sermones, está atesorando ira. Ríndase a Cristo y tenga una vida nueva, porque cuando hace eso vas a tener gozo en venir y escuchar un sermón, vas a tener gozo en venir y tener comunión, y vas a practicar eso después. Eso vamos a orar sobre este mensaje. Dios, gracias te damos, Padre, porque tú eres misericordioso, porque tú eres justo, Dios. Te agradecemos porque en Cristo nosotros podemos encontrar nuestra salvación, Padre. Pero cuán egoístas seríamos nosotros en tener esta salvación, pero no hablar a otras personas, a vivir una vida cristiana como si no fuéramos cristianos, Dios. Sabemos que esto no es tu deseo para nuestra vida. Ayúdanos a conocerte más y ser conocidos por ti, Dios, para que nosotros podamos predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo a las personas que necesitan escuchar, Dios. Ayúdanos a escuchar los sermones, escuchar los mensajes que llegan a nosotros, leer la palabra y cambiar nuestra conducta, cambiar nuestra vida, pelear contra el pecado, luchar contra las tentaciones, Dios, y vivir una vida que agrade a ti, Dios. Ayúdanos, Padre, a ser cristianos genuinos y verdaderos. Cristo dice que aquel que ama a Él obedecerá los mandamientos. Ayúdanos, Dios. Sabemos que tú empezaste tu obra en la vida de muchos que están acá, y sé que tú vas a perfeccionar. Hable con aquellos que simplemente han escuchado, leído, pero no han cambiado absolutamente nada en la vida, Dios. Solo tú puedes traer el arrepentimiento a los corazones, Dios, y que tú puedas hacer eso mediante tu Espíritu en nosotros acá, y que seamos un grupo que sirve a ti con un amor verdadero y real. Ayúdanos, Dios, en nombre de Jesús. Amén.